All right, children, welcome back to class. Hoy vamos a continuar con el tiempo perfecto, pero en pasado. Veamos. Para el tiempo perfecto en pasado ya no utilizamos have o has. Utilizamos solamente uno para todos los pronombres y es had. Had, al igual que have, si colocamos un to después de él, funciona como tener que. We had to learn English. Nosotros tuvimos que aprender inglés. They had to work hard to make money. Ellos tuvieron que trabajar duro para hacer dinero. Have to y had to son lo mismo, solo que have to es presente y had to es en pasado. I had to go. She had to go. Veamos cómo funciona con los pronombres. Tenemos contracciones. I had, I'd. We had, we'd. You had, you'd. They had, they'd. He had, he'd. She had, she'd. It had, it'd. Veamos los ejemplos en afirmación. La fórmula es la misma. Sujeto, auxiliar, verbo y complemento. She had worked in Guatemala for 10 years. Ella había trabajado en Guatemala por 10 años. El verbo tiene que estar en tiempo perfecto. La tercera columna del archivo que les compartí. Entonces no es ella trabaja porque eso es presente. Ella trabajó porque eso es pasado. Es ella ha trabajado. El tiempo perfecto es similar al idioma español cuando el verbo termina en ado o ido. Veamos el ejemplo 2. You had played soccer before I came home. Tú habías jugado pelota antes de que yo viniera a casa. They had learned English when they were 18. Ellos habían aprendido inglés cuando tenía 18. He had fought for his rights before the law changed. Él había luchado por sus derechos antes de que la ley cambiara. We had tried to do exercise before you called. Nosotros habíamos intentado hacer ejercicio antes de que llamaras. Y como les había mencionado, tenemos contracción de pronombre con el had. Sería she'd worked, you'd played, they'd learned, he'd fought, we'd tried. Pasemos a la forma negativa. En la forma negativa también tenemos contracción de had con el not. Had not se convierte en hadn't. Hadn't. She hadn't worked in Guatemala when I met her. You hadn't played soccer before I came home. They hadn't learned English when they got the job. He had not fought for his rights before the law changed. We had not tried to do exercise before you called. 1. Ella no había trabajado en Guatemala cuando la conocí. 2. Ustedes no habían jugado fútbol antes de que viniera a casa. 3. Ellos no habían aprendido inglés cuando obtuvieron el trabajo. 4. Él no había luchado por sus derechos antes de que la ley cambiara. 5. Nosotros no habíamos intentado hacer ejercicio antes de que tú llamaras. I wish I never called. Y en las interrogativas, como les había explicado, no existe una pregunta que inicie con sujeto o verbo, sino con un auxiliar. Had en este caso. Sujeto, verbo y complemento. Had she worked in Guatemala before? ¿Había ella trabajado en Guatemala antes? Had you played soccer at school? ¿Habías tú jugado fútbol en la escuela? Had you learned English when you were 18? ¿Habías tú aprendido inglés cuando tenías 18? Had he fought you before the police came? Had I tried to do exercise before vacations? Eso es el tiempo perfecto en pasado. Como para todo auxiliar tenemos el tiempo simple, pero también tenemos el tiempo progresivo, que es cuando el verbo se le agrega el ing, que es ando, endo, yendo. Como podemos ver en el manual, también tenemos el tema de progresivos. Es similar al de hace unos manuales. En lugar de decir she has been o I have been, solo cambiamos ese have o has por had y es pasado. I had been. ¿Cómo sonaría? Veamos el ejemplo. En afirmativas tenemos sujeto, auxiliar, verbo y complemento. La misma fórmula desde el manual 2. Afirmativa 1. She had been working until she fell asleep. Ella había estado trabajando hasta que se durmió. Utilizamos el tiempo pasado perfecto progresivo, ando, endo, yendo, cuando una acción terminó, pero en ese mismo instante inició otra. En el ejemplo 1 que leí, ella había estado trabajando hasta que se durmió. Ella había estado trabajando, ahí terminó el trabajo. Hasta que se durmió, ahí inició a dormir. Ejemplo 2. You have been playing when the outage happened. Tú habías estado jugando cuando ocurrió un corte, posiblemente en la electricidad o en el servicio. They have been practicing English until they learned. Ellos habían estado practicando el inglés hasta que lo aprendieron.
He had been fighting until the police came. Él había estado peleando hasta que la policía vino. We have been trying to work. Hemos estado intentando trabajar. En las negativas se cumple la misma fórmula. Sujeto, negación, verbo y complemento. Para esta vez, en lugar de decir have not been, utilizamos had not been porque es pasado. She had not been working because she fell asleep. Ella no había estado trabajando porque se durmió. They had not been playing because the outage happened. Ellos no habían estado jugando porque ocurrió un corte. They had not been studying English when I came home. Ellos no habían estado estudiando inglés para cuando yo vine a la casa. He had not been fighting because the police came. Él no había estado peleando porque la policía vino. I had not been a teacher before working in this company. No había sido un maestro antes de trabajar en esta empresa. Una vez más, no existe pregunta que inicie con pronombre o verbo, sino con un auxiliar. En este caso es had. Had she been working when you came? ¿Había ella estado trabajando cuando viniste? Had you been playing all night? ¿Has estado jugando toda la noche? Had you been studying your verbs before today? ¿Habías estado estudiando los verbos antes de hoy? Had he been fighting with his brother until now? ¿Había él estado peleando con su hermano hasta ahora? ¿Habían estado ellos intentando encontrar un trabajo por años? Wow, it's pretty complicated. I know, I've been there. But nothing to worry about. As I'm telling you, practice makes the master. So during the class, we will practice as much as we can. So thank you once again for joining me. I see you in the next class. Take care. Bye-bye.